perfil del proyecto. Entonces decíamos primer punto, la carátula. Segundo, un índice o tabla de contenido. Otro punto, introducción. Otro punto, antecedentes. Otro punto, descripción del problema. Otro punto, objetivos. Punto 7, alcance. Punto 8, elementos del sistema de información basado en computadoras. Repito, el punto número 8, elementos del sistema de información basado en computadoras. Punto 9, tecnología para el desarrollo del sistema. Tecnología para el desarrollo del sistema. Punto 10. Tablas de costo para la puesta en marcha. Tabla de costos para la puesta en marcha. Número 11. Tabla de beneficios
para el cliente. Número 12. Bibliografía. Número 13. Anexos. Bien, revisen por favor ese contenido del perfil del proyecto. Y en 30 segundos me comentan si tienen alguna duda en algún punto. Pero primero denle una revisada, por favor. Bueno, está claro todos los puntos, ¿se entiende? ¿Quién es Weimar ustedes? ¿Está Weimar? Creo que no está, ¿no? Bueno, lo vamos a retirar. ¿Se entiende los puntos, jóvenes? Disculpe, ingeniero, el punto que dice tecnología para el desarrollo de sistemas se refiere a todo lo que vamos a utilizar para implementar el sistema, ¿no? A ver, El punto número 9. bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a comentar cada uno de los puntos para que quede claro, porque no se olviden que lo que están presentando es el perfil del proyecto. Y esto obviamente tiene su correspondiente calificación para el proyecto de la materia, más allá de que el documento que van a generar ahí va a establecer la línea base sobre la cual ustedes van a desarrollar el proyecto de la materia. Bueno, vamos con el primer punto. La carátula, arriba seguramente va a ir el nombre de la universidad, luego el nombre de la facultad, después el nombre de la carrera, después el nombre del documento, en este caso se llamará perfil del proyecto. Después aparecerá seguramente el nombre del proyecto. Todo proyecto tiene un nombre. Luego los datos de los alumnos, ¿no? De cada alumno, su respectivo apellido paterno, materno, nombre, más número de registro, ordenado alfabéticamente por apellido paterno.
Y finalmente el lugar y la fecha. Esos datos son obligatorios y suficientes para colocar en la carátula. En esa carátula no debe ser bastante pues, sobria, ¿no? Sin colocar adornos, ni cositas, ni cosas por el estilo. Algo totalmente un informe técnico, ¿no? Eso en el punto número 1, no creo que haya mayor duda. El punto número 2, la tabla de contenido o índice debe ser generada automáticamente con el profesor de texto. Y acostúmbrense a que ese documento lo van a actualizar muchas veces. Por ejemplo, hoy van a presentar el perfil del proyecto. Más adelante presentarán otra parte del proyecto, más adelante otra parte del proyecto, pero siempre va a ser un solo documento. Es decir, ese documento se va a ir actualizando permanentemente. Entonces, es prudente que ustedes estructuren el documento de tal manera que les facilite lo que va a venir más adelante. Por ejemplo, si ustedes generan el índice o la tabla de contenidos de manera manual, van a tener muchos inconvenientes de sincronización porque van a cambiar las páginas y no van a cambiar en su índice. Entonces, estructúrenlo bien el documento, usen bien el profesor de texto y hagan que el índice o tabla de contenido lo genere automáticamente. Por lo menos a 2 niveles, ¿no? Mínimamente, es decir, un título y un subtítulo. Mínimamente es lo que debería aparecer en el índice, ¿no? Un rato, será esto, luego, el punto número 3 es la introducción. Voy a partir de lo más fácil, el tamaño. El tamaño de la introducción no puede ser menos de una página. Tampoco debería ser más de 2 páginas. Una página y media. ¿Qué van a escribir ahí? Como el nombre indica, quien lee la introducción debería haber entendido correctamente de qué trata el documento. Es como en los libros, ¿no? Cuando uno compra un libro, normalmente lee la introducción y cuando uno lee la introducción, 2 cosas quedan claras. Primero, el contenido del libro. Sin entrar a mayores detalles, nos muestra un panorama completo. Y segundo, seguramente también hay elementos que se destacan en la introducción que hace que el lector pueda sentirse motivado a realmente leer el contenido completo del documento. Es por eso que ustedes la introducción lo deben elaborar más o menos en ese sentido. Se supone que la introducción es algo inédito, es decir, redactado por ustedes, no precisan copiarlo de ninguna parte. Y de acuerdo justamente a ese tamaño que acabamos de comentar. En los antecedentes, hablar de los antecedentes es como hablar de, como mirar atrás y ver qué es lo que se ha hecho hasta ahora sobre el tema que estamos viviendo. Eso quiere decir que ustedes deben tener un conocimiento bastante completo del tema que seguramente les ha sido asignado. Y estos antecedentes lo van a hacer desde 3 puntos de vista. Primer punto, fundamentación teórica. Segundo punto, aplicaciones similares. Y tercera, casos de estudio.
A ver, aquí vamos a comentar estos detalles. En primer lugar, cuando hablamos, por ejemplo, de que tenemos que hablar de la fundamentación teórica, significa que en esa parte del documento ustedes deberán haber revisado la literatura relacionada al tema y destacar aquellos aspectos que ustedes consideren fundamental para poder entender el tema asignado. Es decir, revisar lo que está escrito en los libros según el tema con el cual están trabajando. Los que están trabajando con workflow, obviamente hablarán de workflow. Los que están hablando con sistema de gestión documental hablarán de eso. Los que están hablando de repeta. Pero, repito, tómenlo de libros. No coloquen cosas tomadas, digamos, de una manera relativamente informal. Lo ideal es que en esta parte ustedes tengan la, no sé, motivación, necesidad, obligación de leer. Es decir, qué es lo que se ha escrito en los libros de manera formal, digámoslo así, respecto al tema con el cual están trabajando. Segundo, decíamos, también precisamos tener claros los antecedentes desde el punto de vista de aplicaciones similares. Este es un trabajo que ya lo han hecho. Acá lo van a resumir. Y van a describir por lo menos tres aplicaciones similares al tema con el cual ustedes están trabajando. ¿Se acuerdan, no? Que algún grupo ya hicieron el taller, ¿no? Hay otro grupo que todavía están pendientes. Entonces, es como resumir eso y colocarlo ahí. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Básicamente es eso. O sea, tres software, tres aplicaciones que ustedes hayan revisado y conozcan absolutamente todo. ¿Y qué es todo? Saber, por ejemplo, su funcionalidad. Conocer, por ejemplo, sus costos o la forma de licenciar o licencias, mecanismos de puesta en marcha que tienen este tipo de sistemas, quiénes son los desarrolladores, y si está disponible, también sería ideal que puedan colocar las herramientas en las cuales se han implementado, aunque eso no siempre está ahí publicado. Pero sí deben colocar la descripción de por lo menos tres aplicaciones de software en su ámbito. ¿Ok? El tercer punto dentro de lo que es antecedentes son los casos de estudio. Ustedes deben colocar por lo menos tres casos de estudio. ¿Qué es un caso de estudio? Un caso de estudio para nosotros tiene mínimamente dos características, ¿no? La primera, potencial cliente para nuestro sistema. La segunda, un posible colaborador. Es decir, colaborador en el sentido de que nos puedan dotar mínimamente de retroalimentación para lo que estamos haciendo. Entonces, en el punto 4, en el inciso C, que dice caso de estudio, deben describir por lo menos tres casos de estudio. De cada caso de estudio, deberían escribir datos que nos pueda permitir saber de qué tipo de organización es la que estamos hablando, como el nombre de la organización, sus direcciones, el rubro, sus principales características en cuanto a cantidades o volúmenes de información, problemática central que de repente presentan. Entonces, tres.
Pero aquí también es importante tomar en cuenta este detalle. Ustedes recordarán que hace tiempo atrás habíamos comentado que todos los sistemas que hagamos en esta materia van a tener algunas características que más adelante yo lo voy a comentar, pero entre ellas es el hecho de que deben ser soluciones universales, es decir, universales en su ámbito, ¿no? No es que yo voy a hacer, por decirle, no sé, un sistema financiero para el banco ABC, pero en el banco XZ ya no funciona, porque el sistema de workflow que necesita el banco XZ es distinto, entonces no funciona, no sirve. La idea es que ustedes puedan conseguirse 3 casos de estudios de diversa, que sea variado, lo cual le permita a ustedes plantear un sistema que se pueda acomodar en la mayor cantidad de un mercado. No se olviden ustedes que desarrollar software es caro. En ingeniería de software vamos a detallar esto que estoy afirmando, pero les adelanto, desarrollar aplicaciones de software es caro. Y esperar o pretender que sea un solo cliente que pague por todo el desarrollo es terrible. Voy a usar el ejemplo que usé hace rato, lo tomate. Supónganse que vamos a desarrollar un sistema académico para un colegio. ¿Qué más o menos hace un sistema para un colegio? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué funcionalidades podría tener? A ver, escuchémoslo a Condori. ¿Quién es Condori? Pacheco. Yo te A ver, coméntanos, Condori, ¿qué podría hacer un sistema académico, Pacheco? en los casos de estudio puede haber gestionar los profesores, gestionar a los estudiantes, eh, también tiene que gestionar las notas, asignaturas, y también inscripciones. Sí, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Inscripciones, retiros, adiciones, si fuera universidad, pero si fuera colegio simplemente estaríamos hablando inclusive de becas, pagos, mensualidades, alquiler de repente de infraestructura que tenga el colegio, o ventas de uniformes, agendas, en fin, es grande, es grande. Un sistema académico completamente hecho, completito, es más probable que tome bastante tiempo hacer. Ah, haciendo un cálculo, no sé, a 5 personas trabajando a tiempo completo, de repente en 10 meses sale y si calculamos el costo, mínimamente nos costaría unos $50,000. ¿Y habrá un colegio que está dispuesto a pagar $50,000 por un sistema? No, difícil. Entonces, es por eso que yo tengo que desarrollar un sistema académico, un sistema para colegios, que pueda funcionar en la mayoría, sino en cualquier colegio. Lo ideal es que funcione en cualquier colegio y sin que yo tenga que modificar una sola línea de código. Y aquellas cosas que varían de colegio a colegio, yo como desarrollador tendría que diseñar una especie de panel de control donde haga las personalizaciones y configuraciones necesarias que permita que cada colegio personalice el software de acuerdo a las formas de trabajo que tiene. Pero para eso, cuando yo estoy planificando el proyecto como ahorita lo estamos haciendo, yo tendría que haber tenido unos casos de estudio lo suficientemente variados como para permitirme luego pensar en una solución desde el punto de vista de diseño que fácilmente se pueda acomodar a esto. Porque pretender que un colegio me pague todo va a ser terriblemente difícil. A ver, entonces, por eso es que en el punto número 4, inciso C, por lo menos 3 casos de estudio. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, vamos al punto número 5.
En el punto 5, descripción del problema, seguramente te va a ser la parte más larga del documento. No sé, estoy hablando de unas 20 hojas, me imagino que va a contener, sino más o menos, ¿no? Por ahí. ¿Qué dice el título? Descripción, no dice listar. Dice describir. Y por lo tanto, cuando yo hablo de describir el problema, lo que tenemos que hacer es, obviamente, empezar a describir de forma detallada toda la problemática con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Y de dónde puedo partir? Ahí aparece el concepto de políticas de negocio. Todo software de gestión, por definición, entre las cosas que les caracteriza es porque implementan políticas de negocio. Es decir, nosotros como desarrolladores no nos las inventamos lo que el software debe hacer ni cómo debe trabajar desde el punto de vista procedimental. Son los administradores de empresa o quien corresponda a los que definen las políticas de negocio en la empresa. Y lo que nosotros hacemos es conocer dichas políticas de negocio y ver de qué forma aportamos, contribuimos con el software para que estas políticas de negocio terminen siendo más efectivas, más óptimas. ¿A ver? Por lo tanto, qué sé yo, a ver, pongamos un ejemplo. Si yo estoy haciendo un sistema para un banco, habrá una política de negocio para solicitar un préstamo de dinero, habrá otra política de negocio para solicitar aperturar una cuenta, habrá otra política de negocio, seguramente cuando quiero hacer un movimiento en caja, habrá otra política de negocio cuando de repente yo quiero sacar un crédito hipotecario, un crédito personal. Entonces, la idea de la descripción del problema es describir eso, conocer, entender de qué estamos hablando. ¿Se entiende? Y eso lo van a saber ustedes a partir de lo que está escrito en los libros, a partir de su caso de estudio. Van a plantear las políticas de negocio. Por eso es que les digo que en la descripción del problema se habla, es bastante extenso, pues no se habla de la cantidad de posibles usuarios, se habla del volumen de información que podría manejarse o se maneja actualmente, de la forma actual de cómo se gestiona. Todo eso me sirve como parte de la descripción del problema justamente para poder entender. Por lo general, la descripción del problema, luego alguien lo podría sintetizar y podría generar como una especie de enunciado del problema. El hecho es que realizando la descripción del problema, nosotros tengamos un conocimiento bastante completo de lo que tenemos que trabajar. No necesariamente de lo que va a ser el sistema. O sea, en la descripción del problema no se escribe lo que el sistema va a hacer. En la descripción del problema se describe el contexto donde el sistema va a operar, va a funcionar. Parte de ese contexto, habrán ciertas actividades que van a estar favorecidas por el aporte a la asistencia del sistema que vayamos a desarrollar. ¿Se entiende ese punto? Bueno. Vamos al punto número 6. Objetivos. Ese es un punto que seguramente ustedes lo conocen bastante bien. Pero vamos a comentar. En primer lugar, destacamos dos tipos de objetivos, ¿no? Hay un solo objetivo general y muchos objetivos específicos. Para no decir muchos, varios objetivos específicos. Recomendaciones. Por lo general, todo objetivo, la primera palabra que debe aparecer en un objetivo siempre es una palabra que denota acción, como un verbo. Luego, todo objetivo siempre debe generar un entregable, un producto, un resultado. Para que eso quede como una evidencia que dicho objetivo se ha cumplido. Por último, los objetivos específicos vienen a ser como una especie de metas intermedias que nos conducen
a alcanzar el objetivo general que vendría a ser la meta final. En los objetivos específicos, sugerencia, recomendación, no escriban lo que el software va a hacer en los objetivos específicos. En los objetivos específicos describan lo que ustedes, como equipo, van a realizar para alcanzar el objetivo general. ¿Listo? ¿Entienden? Y por último, en los objetivos también asegúrense de tomarse el tiempo cuando estén escribiendo para presentar objetivos que estén libres de ambigüedad, objetivos que tengan la precisión que se requiere y además objetivos que se puedan alcanzar durante el semestre. Bueno, ese viene a ser el punto número 6. El punto número 7. El punto 7 dice alcance. Aquí, donde dice alcance, es donde ustedes se van a explayar, hablando acerca de lo que el software debe o va a hacer. Todo lo que ustedes consideran que el software debe realizar a nivel de funcionalidades, lo van a escribir en esta parte que dice alcance. Pero para eso tomen en cuenta lo siguiente. En primer lugar, no me van a hacer una lista de todas las funciones del software, no. Van a tratar de estructurar las funciones en una especie de módulos. ¿Entienden, no? Una especie de módulos. Y por cada uno de ellos empiezan a describirlos simplemente. Entonces estaríamos hablando, por ejemplo, si tuviéramos que poner un número, entre unos 5 a 6 módulos, quizás menos, que van a desarrollar. Ahora, ese alcance que ustedes van a escribir es el alcance que ustedes pretenden desarrollar. Es como yo le decía hace rato, ¿no? Si yo quiero hacer un sistema de workflow, pues es enorme, terriblemente enorme. Si quiero hacer un workflow completo. Y obviamente, pues, no nos va a alcanzar el semestre, ¿no? Para hacerlo, por si acaso. Entonces, ustedes aquí es donde van a usar su conocimiento del trabajo que han realizado para el taller, para tener una idea de qué es un workflow, por ejemplo, o qué es un sistema de gestión documental. Luego, usarán también su conocimiento desde el punto de vista de productividad de ustedes, es decir, qué pueden hacer en este tiempo. Y van a proponer un alcance. Entonces me dirán, mire, ingeniero, este es el alcance que nosotros proponemos a realizar en el semestre. ¿Se entiende? Es verdad, nos toca hacer un workflow, pero el workflow es enorme, pero vamos a hacer esto, esto, esto. Obviamente, no se van a agarrar pues la parte más fácil, porque voy a hacer puro ADM, o sea, ¿qué sentido tiene? Digamos, ¿no? O sea, nada que ver. Más bien tienen que tratar de hacer aquella funcionalidad que de repente es la más interesante, y los ABM no los voy a hacer porque los voy a cargar con script, porque es lo menos. Síntesis. Para proponer un alcance. Que en ese alcance realmente aparezca la característica de lo que, del tema con el cual están siendo asignados. Y ese día, cuando estemos revisando el perfil del proyecto, entre ustedes y mi persona, vamos a confirmar ese alcance propuesto. O lo vamos a ajustar. Ajustar puede significar que lo quitamos, o agregamos, o modificamos algo. ¿Ok? Entonces, eso escriben en el punto
número 7, alcance. ¿Se entendió el punto 7? Muy bien. Vamos al punto número 8. Elementos de sistema de información basado en computadora. Un sistema de información basado en computadora, ya lo hemos comentado en la clase anterior. ¿Recuerdan? Nosotros hemos comentado ese tema. ¿Recuerdan? Sí. Sin embargo, nos falta comentar los elementos. Por lo tanto, ese punto número 8, aún todavía no lo hagan. Hasta que conmigo, seguramente en la clase del día lunes, vamos a estar comentando sobre los elementos de un sistema de información basado en computadoras. Y cuando ya comenta ese punto, ustedes lo van a entender y eso van a aplicarlo al proyecto y lo van a colocar en ese punto número 8. ¿Ok? ¿Entendió el punto 8? No dicen nada, todo bien. Digan pues sí, no, aunque sea un dedito. Sí, sí, sí. Lo dejamos pendiente mientras tanto. Gracias. Bien, vamos con el punto número 9. En el punto número 9, hablamos de la tecnología para el desarrollo del software. Nosotros entendemos que la tecnología para el desarrollo del software, hay mucha gente que lo reduce simplemente a hardware y software. Sin embargo, lo vamos a hacer de esta manera. En tecnología para el desarrollo del sistema vamos a colocar todos aquellos aspectos que nosotros consideramos que vamos a usar durante el desarrollo del software. Por ejemplo, un proceso de software. ¿Cuál es el proceso de software a usar? Segundo, un lenguaje para el modelo. Es decir, para realizar los modelos, pues, ¿no? Sí. Tercero, seguramente una infraestructura informática. Esa infraestructura informática hablará de 3 elementos, por lo menos. Hardware, software y conectividad. En el hardware seguramente dirán, voy a ocupar, no sé, un servidor en la nube, GitHub, no sé qué ocupar. En cuanto a software, me imagino desde los entornos de desarrollo, lenguajes de programación. Y en cuanto a conectividad, bueno, lo más normal es que usen pues internet, una red basada en una conexión Wi-Fi y no es más tampoco, ¿no? Luego, en el punto D, van a anotar tecnología aplicada. ¿A qué me refiero con esto? Este no es un tema obligatorio, pero pues, en algunos grupos sí va a ser bueno colocarlo. Por ejemplo, alguien va a desarrollar, creo que son los de comercio electrónico y CRM, IA. Entonces la IA viene a ser una tecnología muy particular aplicada a este tipo de sistemas, si en caso lo van a hacer. O, por ejemplo, otros están hablando de sistemas de gestión documental. Entonces, de repente van a aplicar algo de OCR. Bueno, puede ser. Otros, de repente, están haciendo un sistema de financiero. Y probablemente van a interactuar, no sé, con reconocimiento facial, aunque no lo vayan a hacer, pero de repente lo proponen. Entonces, ahí en tecnología aplicada vamos a hablar de aquellas cositas, llamémoslo así, novedosas, que de repente
lo aplica. Ese es el punto número 9. ¿Se entendió o tienen alguna pregunta? ¿Cómo lo ven? Sí, te he entendido esa parte. Muy bien. Vamos ahora con el punto número 10. Tabla de costos para la puesta en marcha. Bueno, ¿qué van a hacer acá? Aquí ustedes van a asumir que su sistema ya está desarrollado y también está en producción. O más bien quieren ponerlo en producción para los clientes. Entonces, todo cliente, si algo va a necesitar saber es cuáles son los costos, pues, ¿no es? Entonces, ustedes van a elaborar una tablita y en esa tabla van a colocar todos aquellos ítems en los cuales el cliente debe invertir para posibilitar que el sistema, su puesta en marcha, sea efectiva. Porque ustedes saben, imagínense, yo hago un sistema para un colegio. No es suficiente con que yo le entregue el software y esperar que todo lo demás se haga por arte de magia, ¿no? ¿No? Necesito seguramente que el cliente tenga el software, tenga un servidor. Además de eso, probablemente necesito gente que se dedique a administrar el sistema, porque el sistema solito no va a hacer mucho. De repente tengo que comprar licencias de algo, de repente tengo que adquirir algún tipo de dispositivo muy particular. De repente tengo que tener una conexión a internet, no sé de cuántas características. Entonces, el punto es ahí hacer una tabla con todos aquellos ítems en los cuales el cliente seguramente va a incurrir en inversión económica. Ahí ustedes podrán ver también las opciones de cómo van a monetizar el sistema. Nosotros hemos decidido hacer una sola. El software como servicio. Es decir, el modelo de negocio que vamos a utilizar para poner en marcha el sistema y monetario que paga el cliente es vía suscripciones. El SaaS. Donde el cliente paga por lo que usa. Y yo como desarrollador, como empresa de software, le voy a montar y le voy a dar toda la infraestructura al cliente. Es decir, no solamente le voy a dar el software, le voy a dar el servidor y le voy a dar lo que él necesita para que el sistema marche. Bajo el enfoque, obviamente, ese, ¿no? Pagar por lo que usa, 24/7, disponible desde cualquier lugar, lo que, pues, ¿no? Típicamente, o lo esperado en este tipo de sistema. Entonces, eso es lo que van a colocar en el punto número 10. Una tablita muy bonita en cuanto a contenido, me refiero, con los ítems y sus montos. Obviamente los montos probablemente no sean tan reales, ojalá lo fuera, pero no necesariamente. Pero tampoco tienen que ser pues cualquier cosa descabellada. Tómense el tiempo como para poder indagar un poco y colocar valores que realmente sean concordantes, consistentes, coherentes con la realidad. Entonces, eso escribimos en el punto número 10. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, quedó claro. Perfecto, gracias. Vamos al punto número 11. Si el cliente, por ejemplo, solo mira el punto número 10,
de repente se tapa la cara y dice, no, no quiero, muy caro, imposible. Se puede asustar, tal vez. Él pensó que simplemente era hacer un software y ya tenía todo. No, no, no es así, porque el sistema no hace magia, ¿no? Entonces, ahí ya viene la amalgama, ¿no? Punto número 11. Hacemos igual una tabla, pero esta vez una tablita donde ya hablemos de cuáles son los beneficios que va a traer nuestro sistema una vez puesto en marcha para el cliente. ¿En qué le va a beneficiar? El objetivo es que el cliente cuando lea esta tabla de beneficios, él vea que lo que va a invertir en costos resulte siendo eso, una inversión y no algo que está malgastando su dinero. El punto es como que ustedes trataran de justificar los costos en los réditos que podría traerle para la empresa el sistema que ustedes están proponiendo. Hay tres cosas que todo sistema lo tiene que tener, por lo menos, obligatoriamente. Todo sistema. Pero sobre esos tres, obviamente, habrán otros de acuerdo al tipo de sistema. ¿Cuáles son los tres? Todo sistema, para empezar, debe conseguir reducir el tiempo para el cliente. Es decir, el cliente hace algo, administra su empresa, en este caso, con su sistema en el tiempo X. Y sin su sistema, seguramente en el tiempo X más Y más Z, no sé más cuánto. Es decir, el tiempo de administrar su empresa con el sistema X, que es el de ustedes, se considera que es menor. Por lo tanto, vale la pena. Dos, desde el punto de vista del esfuerzo humano. Administrar algo con su sistema reduce significativamente la cantidad de personas que deben trabajar o la cantidad de horas que hay que trabajar para procesar determinada información. Y el tercero ya obviamente viene a ser pues un efecto de los dos anteriores, ¿no? Si hago algo en menos tiempo y además lo hago con el menor esfuerzo, automáticamente lo estoy haciendo a menor costo. Entonces, yo tengo que saber explicar, vender, demostrar el sistema que estamos queriendo poner en marcha para un cliente, efectivamente le trae más beneficios de lejos en comparación de repente a los costos o a la inversión que tiene que hacer el cliente. El punto número 12, la bibliografía clásica. La bibliografía por lo general tiene tres cosas, ¿no? Es decir, pero mejor dicho, tres posibilidades. Uno, libros. Dos, sitios web. Tres, entrevistas con empresarios, con personas. Cuando hablamos de entrevistas, hablamos de esas entrevistas estructuradas, fuertemente organizadas. Punto número 13, anexos. En anexos van a colocar dos anexos obligatorios y a eso ustedes pueden agregar otros que vean conveniente. Ustedes saben que los anexos son, es información que de repente no vale la pena que vaya a la parte central del documento, pero que sí podría servir para algunos intereses que haya por ahí. Primer anexo obligatorio. Entrevistas. Formularios de entrevistas que ustedes hayan elaborado, hayan realizado. Gente que tiene que ver con un posible mercado, en este caso, su caso de estudios. Eso colocan ahí. Espérenme un ratito. Entonces le decía, colocan como un anexo las entrevistas
Y en otro anexo, información que ustedes hubieran conseguido de su caso de estudio. No sé, tal vez formularios, formatos de reportes, o cualquier información que hayan podido recopilar durante el proceso de la elaboración de su documento. ¿Ok? Esos son los puntos. ¿Tiene alguien alguna consulta? Sí, una pregunta de la parte del punto de la tabla de beneficios para el cliente. De los 3 puntos que mencionó, ¿puede repetir el primero, por favor? Bueno, les decía, ¿no? Que los beneficios van a ser muy dependientes del tipo de aplicación que estén haciendo, pero hay 3 que son comunes a todos, ¿no? Uno, obviamente, el tiempo. Es decir, yo tengo que demostrar que con mi sistema, los tiempos de procesamiento comparados de la forma actual como lo hace el cliente tendrían que ser menores. ¿No? 2, desde el punto de vista de esfuerzo o recurso humano. Lo mismo. Y 3, desde el punto de vista de costo. Esos 3. Tiempo, costo, tiempo, esfuerzo y costo. ¿Ok? ¿Cuándo lo van a entregar esto? Esto lo van a entregar el 15 de abril, es decir, de aquí a una semana exactamente. Cada grupo lo debe publicar en la plataforma. Yo más adelante voy a crear esa actividad para que ustedes lo publiquen ahí en un documento en PDF. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar la sesión. Bien, jóvenes, entonces a trabajar con el perfil del proyecto. Y con ustedes nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero, igualmente, fin de semana.